y el componente intercelular, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver primero este componente intercelular que corresponde al componente del tejido nervioso. Cuando nosotros hablamos del tejido nervioso, hablamos de este tejido que se organiza para poder tener diferentes funciones, ¿no es cierto? O sea, forma los órganos, aparatos y al sistema nervioso. Eso que no solamente va a tener una característica en su distribución, sino se van a ir acomodando sus órganos, aparatos, para que el sistema pueda recibir información sensorial. ¿Eso qué significa? Que van a haber terminaciones nerviosas a nivel de todo nuestro organismo que van a encargarse de procesar esa captación de temperatura, dolor, luz, o dice, ¿no? Adicionalmente, debemos ver que se va a procesar información y serán parte de este sistema el que se encargue de procesar la información, generar respuestas, y cuando hablamos de generar respuestas, no solamente será a través de la transmisión, sino también a través de la activación de algunos neurotransmisores, de hormonas, etc. Y finalmente, la función principal que tiene el sistema nervioso, que viene a ser la que nos diferencia de los otros animales, que son las funciones superiores, ¿no? Porque la base de la memoria, la conciencia, todo esto está establecido, el pensamiento, el aprendizaje, lo tenemos establecido en el sistema nervioso. Y este tejido es el que se encarga de mantener a estas funciones superiores y nos mantienen, pues, no nos diferencian de los otros seres vivos. El mantener una homeostasis o equilibrio también es función de las células de glía, parte del tejido nervioso. Entonces, esto también va a ser, pues, estas funciones van a ser indispensables para que nosotros podamos identificar cuáles son realmente ¿por qué no se puede añadir? Admitir, ya. Entonces, ¿cuáles son admitir a todos? Ya, ¿cuáles son estas funciones? ¿No es cierto? Como les decía, ¿cuáles son estas estructuras? Entonces, vamos a correlacionar al sistema nervioso de tal forma en que en su organización se ha podido identificar una organización funcional o anatómica o microanatómica. ¿Listo? Entonces, una de las formas en las que hemos visto por conveniente debemos dividirlo y de manera conjunta desde la parte morfofisiológica es esta, como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esto nos va a permitir identificar algunas características histológicas comunes en los órganos de este sistema. Van a ver cómo la sustancia gris o la forma en que se organizan las células o el contenido intercelular va a tener relación justamente con estos órganos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso central, nos referimos al encéfalo y la médula espinal. Y dentro del encéfalo está el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Es muy importante que ustedes vean esa diferenciación o que identifiquen esa diferenciación entre... ¿Dónde está Leonardo? Metí a todos. Ya. Esta diferenciación que estamos haciendo, ¿no? Porque cuando nosotros veamos cómo se agrupan las células o el mismo tejido, vamos a ver que guardan relación. Entonces, el encéfalo, que está formado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal, van a formar lo que se conoce como el sistema nervioso central. Y a nivel del sistema nervioso periférico, lo vamos a dividir anatómicamente o funcionalmente en los nervios y también el sistema autónomo simpático parasimpático. Los nervios y también los ganglios nerviosos. Aquí tenemos nervios y ganglios nerviosos, que no están en la diapositiva, ¿no? Pero forman parte de este sistema nervioso. Entonces, vamos a ver ahora al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, y cuáles son sus componentes y cómo se van organizando histológicamente. Recuerden que estos componentes del sistema nervioso, tanto central y periférico, van a contener las células, el componente celular y el componente intercelular. Es decir, si yo corto, por ejemplo, o estudio, por ejemplo, al cerebro, pues igual voy a haber distribuido este mismo tejido con ciertas características específicas, modificaciones en sus células de glía y el componente intercelular, vascular, meninges y todo lo que constituye este sistema. Entonces, cuando yo hablo del tejido nervioso, me refiero a
el componente celular, o dentro del componente celular, a dos elementos, que son las neuronas y las células de glía. ¿Listo? Entonces, esas son las células que existen o que son consideradas como células del tejido nervioso. Neuronas, que van a ver que tienen una gran variedad en su denominación, se les pueden denominar por su forma, por su estructura, por su funcionabilidad. Entonces encontramos neuronas multipolares, neuronas pseudomonopolares, neuronas que son multipolares, neuronas de Purkinje, etcétera. Entonces, cada una de estas características, ya sean funcionales, anatómicas o otras características, son las que le van a dar el nombre específico a la neurona. Pero si yo hablo de esa célula principal, que es la que se encarga fundamentalmente de la función del tejido nervioso, el nombre es neurona. Es el componente principal de la sustancia gris. La sustancia gris viene a ser es la forma como se organiza el tejido nervioso, tanto en el sistema o en el sistema nervioso, ¿no? En órganos del sistema nervioso. Y dentro de la sustancia gris, siempre la característica es que estén presentes estas neuronas. Neuronas. ¿Listo? O sea, sine qua non a sustancia gris es presencia de neuronas, sea la forma, cual fuere la forma que tenga. Las células de glía vienen a ser células que se van a encargar del soporte, nutrición, transmisión, defensa del sistema nervioso. O sea, son células básicamente de soporte. Y entre las neuronas vamos a encontrar a matriz intercelular. Pero en esta matriz intercelular vamos a encontrar ahora fibras nuevamente. Recuerden, otra vez el término de fibra se refiere a una estructura, ya no a una célula. Es decir, a una prolongación de la neurona con las correspondientes envolturas que pueda tener. Entonces, estos son los componentes que yo estoy observando en este momento, ¿no? En esta imagen, en esta microfotografía de barrido, lo que me hace ver es la neurona, ¿sí? A la neurona, puedo ver a los axones, las dendritas, que vienen a ser las prolongaciones de la neurona con sus correspondientes envolturas que vamos a aprender a continuación. Entonces, cuando yo hablo del sistema nervioso, hablo de una organización de tejido en órganos que van a tener neuronas, célula de glía y fibras, además de su matriz intercelular, que incluye pues tejido conectivo y vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos de una neurona, hablamos de esta célula fundamental del sistema nervioso, quien se encargará de las funciones específicas que hemos mencionado, es decir, transporte de información, captación de estímulos, trasladar la respuesta de los estímulos y también llevar las órdenes que le permiten a los distintos órganos funcionar, como por ejemplo, hablamos de el ritmo cardíaco, el peristaltismo, algunas otras funciones como por ejemplo de la función respiratoria, etc. Entonces, estas neuronas son esas unidades que se encargan de trasladar esa información. Y las neuronas tienen una característica histológica, como toda célula, ¿no? Todas las células que hemos descrito, le hemos descrito características histológicas. Entonces, en este caso, vamos a describir en la neurona al pericarión, las dendritas, el axón y una zona de unión que se conoce de sinapsis. Siempre va a ser identificable y vamos a ver primero al pericarión. El pericarión hace mención a la parte principal de la neurona donde se encuentra el núcleo y donde se encuentran también las organelas. ¿Listo? Viene a ser el soma neuronal, el cuerpo neuronal. Entonces, lo que ven ustedes en esta microfotografía viene a ser en negro, ven el pericarión, ¿no? La forma triangular o piramidal de las neuronas con sus prolongaciones. Pálidamente se pone en negativo el núcleo y en negro ven el pericarión. Entonces, es la zona donde van a estar las organelas y el núcleo, lo que conocemos como el citoplasma, ¿no es cierto? El axón viene a ser una prolongación del cuerpo neuronal. Esta prolongación del cuerpo neuronal tiene una extensión variable. Y según esta extensión variable, este soma va a tener diferentes
características en su longitud y en sus características internas, ¿no? Cuando yo veo un cuerpo neuronal, un pericarión, yo observo todas las organelas que deben de haber en esta célula. Pero si ustedes se fijan en la parte inferior de este gráfico de microfotografía, lo que estamos mirando viene a ser justamente este axón, ¿no? Y fíjense cómo cambia su color, cambia el color completamente al observar el contenido axonal. Lo que sucede es que el axón carece de ergastoplasma y también de ribosomas. Por ende, su coloración, como ven ustedes, ha variado, ¿no? Su tinción, su coloración ha variado. ¿Por qué? Por la carencia de estas organelas. Además, van a ver que contiene mitocondrias que están distribuidas hacia la parte lateral. Se pone siempre en las partes laterales, ¿no? En los bordes laterales. Y la estructura del axón va a ser básicamente de neurofilamentos y microtúbulos. ¿Listo? La parte distal del axón, la parte proximal del axón, que es cercana está cercana al soma o al pericarión, se conoce como cono axonal. ¿Listo? Como cono axonal. Y la parte distal se conoce como telodendrón, que viene a ser la zona del botón sináptico, las terminales sinápticas que van a tener, pues, o las terminales del axón que van a tener, pues, la función de esta comunicación intercelular que se conoce como sinapsis. Al final del axón es donde se van a liberar, es justo ahí en el telodendrón, estos neurotransmisores que vienen a ser estas señales químicas que van a permitir que se produzca la acción o excitatoria o inhibitoria de otra célula. ¿Listo? Entonces, las partes que hemos descrito vienen a ser el cono axonal, que es la zona dilatada donde se inicia el axón cercano al pericarión, y la extensión del axón, ¿sí? Que donde están distribuidas los neurofilamentos, microtúbulos y las organelas, y finalmente el telodendrón, ¿no? Esas son las partes del axón. Seguimos. Muy bien. Las dendritas. Seguimos con las prolongaciones. Estamos describiendo la neurona. Las dendritas ya sabemos que son prolongaciones que pueden ser muy numerosas y ramificadas. No siempre. Vamos a ver que dependiendo de la forma neuronal podemos ver dendritas en mayor o menor proporción en la neurona, ¿no? Por ejemplo, neuronas de Purkinje que están en el cerebelo son prolongaciones, tienen múltiples prolongaciones terminales dendríticas. Es decir, tienen gémulas o espinas que van a tener contacto pues con su cara o con su capa molecular, en el caso del cerebelo, ¿no? O, por ejemplo, vamos a ver otras, como ven acá ustedes, estas múltiples dendritas, esta neurona multipolar que se encuentra a nivel de la médula espinal. ¿Listo? Entonces van a ir variando, pero estas terminales delgadas, mucho más delgadas que el axón, se fijan ustedes, ¿no? 4 veces puede ser el axón en tamaño y grosor. Y dentro, estas dendritas sí van a tener la misma coloración que tiene la misma coloración que tiene el pericarión. ¿Por qué? Porque el pericarión tiene, porque se va a distribuir mitocondrias, microtúbulos, entre los neurofilamentos van a contener pues también retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias, aparato de Golgi, etcétera, ¿no? Están distribuidas dentro de estas dendritas. Entonces va a tener el mismo contenido del pericardio. Las dendritas, como les decía, van a tener también contacto, se van a ramificar y como ven ustedes van a tener contacto con somas, con axones y también con cuerpos o pericardianos. Muy bien. Seguimos y ahora vamos a ver cómo estas neuronas, según su estructura o su forma, pueden constituir o constituyen una parte de este tejido, ¿no?
nosotros en el sistema nervioso central vamos a encontrar a estas neuronas dentro de la sustancia gris. ¿Listo? Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar estas neuronas o el cuerpo de estas neuronas en los ganglios nerviosos. ¿Ya? Vamos a encontrar el cuerpo, ¿no? El cuerpo neuronal, pero también podemos encontrar prolongaciones dendríticas o axonales. Pero básicamente, cuando yo hablé de la sustancia gris en el sistema nervioso central, estoy hablando de una zona donde hay presencia de neuronas. Los axones, de diferente forma, puedo tenerla en ambos componentes, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Y los axones van a formar parte, en la parte más distal, la parte funcional de las fibras nerviosas. Y van a concentrarse estos axones en haces de la sustancia blanca del sistema nervioso central y nervios del sistema nervioso periférico. Entonces, cuando yo estudie un nervio, lo que yo voy a estar es viendo fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas hacen referencia a los axones, principalmente dendritas, que son comunicación con estos axones, y bueno, células de glía. Más o menos, cuando hablamos del número de neuronas que podemos encontrar, es más o menos, como ven ustedes, en cada milímetro de cerebro hay cerca de 50.000 neuronas. O sea, son cifras que se manejan y que como antiguamente se veían que eran estáticas y ahora se ha visto que no, ¿no? Se pensaba que no se podía multiplicar, se pensaba que eran estáticas, etc. Entonces, el tamaño y la forma de las neuronas es muy variable. Nosotros vamos a ver varios órganos del sistema nervioso central y periférico y vamos a ver cómo estas neuronas toman diferente forma y yo la voy a denominar según las características, ya sea lo que predomine o funcionalmente, en el caso de neuronas motoras, etcétera, o también estructuralmente, como les digo, ¿no? Como por ejemplo las neuronas de Purkinje. Entonces vamos a hablar en el caso del tamaño de un ejemplo de las neuronas más pequeñitas que vamos a encontrar, que son las neuronas de la capa granulosa del cerebelo. Miren ustedes, acá ven una imagen en el lado lateral derecho superior, donde está la capa molecular interna, la capa molecular externa, la capa de las neuronas de Purkinje, esta es una neurona de Purkinje, y la capa granulosa interna. Esta capa granulosa interna, como ven ustedes, está formada por unas células pequeñas, el núcleo muy pequeño, redondo, núcleo prominente, y miden 4 micrómetros de diámetro. Estas neuronas son neuronas de la capa de la granulosa y son neuronas probablemente las más pequeñas. Y por otro lado tenemos a las neuronas en la parte inferior, neuronas piramidales, que corresponden a la zona de la médula espinal. Estas neuronas piramidales son multipolares y se encuentra en la sustancia gris de la médula espinal. ¿Listo? Entonces, además hay que considerar que cuando hablábamos de estas células y de sus prolongaciones dendríticas, mencionábamos que en el caso de la neurona va a estar pues una membrana que se llama el axolema, pero vamos a ver que este axolema que recubre que es la membrana celular que recubre el pericarión, también va a envolver al axón. Y que el axón, además, como fibra, miren, como fibra, como una prolongación de la neurona, va a estar rodeada por tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, el axolema va a tener una asociación con una célula, en el caso de las células que producen las células de Schwann, que rodean en el sistema nervioso periférico, y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, que son células de glía. Y adicionalmente va a tener una cobertura de tejido conectivo, que en su momento se conocerá como endoneuro y posteriormente como perineuro. Y epineuro en el caso de los nervios, ¿no? Entonces, seguimos con la célula y terminamos, y ya hemos visto sus prolongaciones, el pericarión, y veamos el núcleo.
este es un ejemplo claro de cómo es el núcleo de las neuronas. En general, desde esa pequeñita que vimos de 4 micrómetros, ¿se acuerdan? Hace una imagen, 4 micrómetros de diámetro de una neurona pequeñita en la capa granulosa del cerebelo, hasta esa neurona multipolar que vimos de 40 micrómetros de diámetro en la médula espinal. Todas guardan esta característica: un núcleo central redondo o esférico con un nucleolo prominente. El núcleo siempre es vesiculoso. Entonces, lo que están viendo en el centro negrito en esta microfotografía es el nucleolo. Y lo pálido viene a ser, pues, la forma como se ha dispuesto de manera regular la cromatina. Y por eso se le denomina, pues, núcleo vesiculoso. Es grande, central y vesiculoso. A pesar de que el pericarión pueda ser muy pequeño, siempre esta es una característica de las neuronas y que les va a permitir identificarlas. Y esto por la presencia de la eucromatina. Muy bien, entonces sigamos hablando. Ya vimos al núcleo, vimos el pericarión, vimos a las dendritas, a los axones, pero como saben ustedes, ahora tenemos que hablar también del contenido citoplasmático que hemos dicho que se va a conocer como neuroplasma, que es el que contiene, pues, dentro de él van a encontrar, pues, al soma, el pericarión, las organelas y también prolongaciones axoplasmáticas, o sea, dentro del axón, el axoplasma, y dentro de las dendritas, el dendroplasma. Destacar la presencia de esta organela, que es el ergastoplasma. ¿Qué es el ergastoplasma? Son los polirribosomas, o sea, abundantes polirribosomas o vesículas que se encuentran asociadas a polirribosomas, ¿ya? Muy bien, organelas que vamos a distinguir, entonces, la sustancia cromófila, que viene a ser el retículo endoplásmico rugoso o polirribosomas, ese es uno. El aparato de Golgi, que vamos a ver vesículas perinucleares con diversos contenidos, además hacia las dendritas y hacia el axón también dirigidas. Mitocondrias, que hemos dicho que son abundantes, que se encuentran en el citoplasma, pero también en el axoplasma, de manera lateral. Y los lisosomas, que generalmente pueden encontrar, que se encuentran dentro del cuerpo neuronal, pero que son identificados porque pueden originar cuerpos residuales que marcan como lipofucsina, y eso se va acumulando en el citoplasma, ¿no? Y es una forma también de identificar el soma neuronal. Entonces, retículo endoplásmico rugoso o polirribosomas, que es llamada también sustancia cromófila, aparato de Golgi, mitocondrias y lisosomas, que son las más destacables. Entonces, acá tenemos un corte de la médula espinal, la sustancia gris. Yo estoy segura que es sustancia gris. ¿Por qué? Porque he identificado a las células llamadas neuronas. En neuronas es sustancia gris. Entonces, estoy a nivel del sistema nervioso central y estoy viendo una neurona, el núcleo de la neurona, el nucleolo de la neurona, el axón de la neurona, las dendritas de la neurona y alrededor el aspecto fibrilar por el tejido conectivo y las células de glía. ¿Listo? Recuerden el término que les he mencionado y que es característico de estas células, que viene a ser la sustancia cromófila, justamente por esa relación que tiene con diferentes coloraciones. Podemos identificarla con coloración de Mason, podemos identificarla con hematoxilina eosina, podemos identificarla con azul de toluidina. Solo 3 ejemplos que nos va a permitir identificar a esta sustancia cromófila, que vienen a ser los conocidos gránulos de Mills. Recordar también que no voy a encontrar coloreada cuando busque esta característica, no la voy a encontrar en el cilindro eje o axón. El citoesqueleto finalmente, que va a aparecer, pues como les decía, neurofibrillas y neurofilamentos que están vecinos a neurotúbulos. Muy bien. Entonces ya tenemos determinada, como les decía, por ciertas características, por su forma, a la neurona. Pero también puedo hablar por su polaridad de la neurona. Existen tipos de neurona por su polaridad. No vamos a incluir estas unipolares, porque estas unipolares solo las tienen invertebrados. Vamos a empezar desde las neuronas de tipo bipolar.
bipolar. ¿Listo? Estas que tienen dos prolongaciones. Una de entrada, que actúa como dendrita, otra de salida, que actúa como acción. ¿Dónde encontramos estas neuronas? Miren, son bipolares, ¿no? Una de entrada y una de salida. Una actúa como dendrita, la otra como axón, y estas se encuentran en la retina y en la mucosa olfatoria. Estos dos tipos y esta forma celular quiero que las recuerden, porque las vamos a ver en estos dos órganos, en el globo ocular, a nivel de la membrana que se llama retina, y en la mucosa olfatoria. Vamos a ver cómo entre las células epiteliales aparecen estas neuronas. Y son neuronas que tienen esta forma porque son neuronas que se han adaptado para poder tener contacto con el medio externo y tener contacto directo, como por ejemplo con el quiasma óptico o también con la zona o con el bulbo olfatorio, ¿no? Entonces vamos a tener estas neuronas bipolares. Ejemplo es la retina y la mucosa olfatoria. Muy bien. Neuronas pseudomonopolares. Este ejemplo de neurona lo vamos a ver en los ganglios. ¿Listo? Vamos a ver en los ganglios sensitivos, en las neuronas sensitivas espinales y en los ganglios nerviosos de la raíz posterior. Entonces, lo que vamos a ver es estas neuronas que son conocidas como las neuronas en T. Como ven ustedes, el pericarión, el soma neuronal, y luego una zona común. Nace una sola prolongación, se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón. Pero a ambos extremos, como ven ustedes, van a haber dendritas y van a pasar, el estímulo va a pasar por la neurona y luego nuevamente va a salir hacia el otro extremo, que es el axón. Lo que ven al lado derecho es un corte de un ganglio, y en este ganglio tenemos el soma o el pericarión de las neuronas pseudomonopolares. Ese es un ganglio nervioso. Y aquí están las neuronas pseudopolares. ¿Cómo me doy cuenta que es una neurona pseudomonopolar? Porque miro la forma redonda, pero el núcleo y el nucleolo ya me dicen que es neurona, ¿no? Miren acá, núcleo, nucleolo, neurona. Y alrededor, estas neuronas tienen una propiedad. Siempre están cercanas a unas células que se conocen como células de glía, que reciben el nombre de células satélite por su distribución, ¿no? Ahora las vamos a ver. Y el tercer grupo son las neuronas multipolares. Neuronas multipolares, que son las más numerosas, la mayoría de las neuronas que tenemos son estas, ¿no? Multipolares. O sea, el soma, múltiples dendritas y un axón, un cilindro eje de axón con telodendrones hacia la parte más distal. Esta es la más frecuente. Entonces vamos a hablar ahora de los órganos del sistema nervioso y cómo estructuran su tejido o cómo se distribuyen para dar forma a esto, como para tener la forma de cerebro, cerebelo, tronco, etc. ¿Ya? Entonces, lo que vemos acá es es anatómicamente al cerebro, ¿no es cierto? En el cerebro veo los lóbulos, ¿sí? Veo los lóbulos, las circunvalaciones, veo las fosas, etc. Pero esto macroscópicamente está organizado o anatómicamente en lóbulos. Pero si yo corto este tejido o veo al microscopio este tejido, lo que voy a encontrar en la periferia es un tejido conectivo especializado que se conoce como meninges. Las tres meninges. La dura madre, que es la que está pegada o adherida al periósteo, la aracnoides, con sus prolongaciones, y las aracnoides, y la tía madre, que es el tejido vascular. Su micro, porfa, su micro, chicos. Chicos, su micro. Desvíes el micro, a ver. Tenemos un micro prendido, que es de Dayana. Dayana, por favor, tu micro. Así son ellos. Ya. Listo, ya la silenciamos a Dayana. Ella no nos escucha. Pero bueno. Entonces, como ven ustedes, aquí tenemos distribuida, como les decía, ¿no? Las tres membranas, la pía madre, la dura madre y el aracnoides. Y el cerebro tendrá la corteza cerebral y la médula. En la corteza voy a encontrar la distribución
puede ser de 3 o de 10 capas. Eso no hay problema, porque 10 capas se pueden clasificar también, ¿no? Hay una clasificación de Gardner, me parece, en la que hay 10 capas. O de 3, donde está la capa molecular, la granular y la piramidal. La idea de esto es que podamos identificar células que son neuronas, que son las neuronas piramidales, que son neuronas multipolares que se encuentran a nivel de la corteza cerebral. Entonces, la capa molecular, la granular y la piramidal pueden ser reconocidas las tres por la forma de las células, pero principalmente a este nivel voy a encontrar, en esta capa piramidal, voy a encontrar las neuronas piramidales, que son neuronas que en un solo aspecto se verán de 3 lados, con un núcleo pálido, redondo o ovalado central y nucleolo prominente, y sus prolongaciones dendríticas y axonales. Alrededor, las células que ven ustedes son las células de glía, y el aspecto fibrilar es por las dendritas. ¿Listo? Entonces, la forma como se ha organizado la corteza cerebral, sustancia gris periférica. ¿Por qué puedo asumir esto? Porque veo que se encuentran las neuronas aquí a nivel de la periferia, entonces la corteza está formada por sustancia gris y a nivel del cerebro es periférica. Entonces pasemos a ver ahora al cerebelo. El cerebelo se organiza microscópicamente ya en laminillas cerebelosas. Las laminillas cerebelosas son los segmentos macroscópicos en los que el tejido se organiza. Estas laminillas cerebelosas están rodeadas por meninges, igual, pia madre, aracnoides y dura madre. Y vamos a observar en cada una de las laminillas la organización de la corteza cerebelar y de la médula. A nivel de la corteza vamos a encontrar 3 capas. La capa molecular externa, la capa de las neuronas de Purkinje y la capa granulosa interna. Repito, la corteza cerebelar está formada por 3 capas. La capa molecular externa, la capa de las neuronas de Purkinje y la capa granulosa interna. Vamos a ponerle puntito, ya está. Entonces, aquí vamos a observar, la capa molecular externa corresponde a la primera capa de la corteza cerebral. Estamos en sustancia gris. ¿Por qué? Porque observo neuronas. Entonces, ¿qué hay en la capa molecular externa? Hay neuronas pequeñas, células de glía, que ahora las vamos a conocer, y prolongaciones dendríticas de las neuronas de Purkinje. La siguiente capa es la capa de las neuronas de Purkinje, que son neuronas piriformes con una prolongación doble dendrítica que permite división múltiple de mayor cantidad de dendritas y de yemas, y el axón se dirige hacia la capa granulosa interna. Y entonces, forma es piriforme, núcleo central, cromatina, eucromatina, núcleo prominente, y dendritas dirigidas hacia la capa molecular y axón dirigido hacia la capa granulosa. Entonces, esa es la capa de las neuronas de Purkinje. Y finalmente, la capa de la granulosa, donde voy a encontrar prolongaciones axonales, neuronas de la granulosa, ¿se acuerdan? Las de 4 micras de diámetro, y también células de glía. Entonces, esa es la composición del cerebelo, ¿ya? Macroscópicamente, laminillas cerebelosas y, a ver, y esto, ¿alguien preguntó? Hola. Laminillas cerebelosas y lo que les iba mencionando. ¿Listo? Ya me desconcentré. Ya. Seguimos. Y seguimos acá. Ya. Y seguimos en el sistema nervioso central. Hemos revisado al cerebro, hemos revisado al cerebelo y ahora vamos a revisar a la médula espinal. Un órgano que también tiene una distribución en sustancia gris y sustancia blanca, cubierta o rodeada, soportada por tejido nervioso denominado meninges. La sustancia gris
en la médula espinal es central y la sustancia blanca es periférica. La médula espinal tiene un conducto central que se denomina conducto ependimario, por el que hace su recorrido el líquido cefalorraquídeo. En la zona central del conducto ependimario vamos a encontrar el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Pero este conducto ependimario está tapizado por células de glía que se encargarán de sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Estas células de glía forman un epitelio cilíndrico ciliado que tiene forma un solo estrato y que cubre al conducto ependimario. Rodeando el conducto ependimario encontraremos la disposición de la sustancia gris en astas anteriores y astas posteriores. Esta forma de H o de mariposa, donde se encuentra distribuida las neuronas multipolares, ¿sí? Y además células de glía y prolongaciones dendríticas y axonales. Y en la zona periférica, la sustancia blanca. Entonces, histológicamente, vamos a ver también dos membranas que son la membrana, tres membranas que son las membranas meningias. Acá tienen un corte de médula espinal donde puedo ver a estas neuronas multipolares, que puedo llamarlas también estrelladas por la forma que tienen, pero funcionalmente son neuronas multipolares. Las reconozco ¿por qué? Porque tienen el núcleo redondo o ovalado, con el nucleolo prominente, múltiples prolongaciones y células de glía a su alrededor. Axón y dendritas, ¿no? Y la forma que tiene, que es estrellada. También la podemos llamar por su forma, como les decía, pero esta básicamente viene a ser una neurona multipolar. En la periferia, esta es una imagen de la sustancia blanca. ¿Qué estoy observando? El axón, el cilindro eje o axón. Lo blanco sería la vaina de mielina. ¿Por qué? Porque estoy observando con hematoxilina eosina. Entonces, lo que yo estoy mirando viene a ser en el centro el axón y alrededor en pálido o blanco, imagen negativa, porque no se colorea, la vaina de mielina. Entre los axones encuentro prolongaciones fibrilares que son dendríticas y también puedo ver en alguna ocasión alguno que otro núcleo que corresponden a células de glía que ahora vamos a darles nombre. ¿Listo? Entonces, esto es sustancia blanca. Sustancia blanca. Muy bien. Seguimos ahora y pasamos a las células de glía. ¿Listo? Porque ya conocemos bien a las neuronas, cómo se han distribuido. Ahora vamos a ver cómo están en el sistema nervioso central, pero ahora tenemos que hablar de las células de glía, porque esas células, como les he dicho, se encargarán de el soporte, defensa, sostén, nutrición, regulación, y son sus funciones de todas. Si ustedes se fijan en la imagen, aquí en rojo se ve un capilar sanguíneo. ¿Listo? En rojo un capilar sanguíneo. Y en gris, una célula de glía, en verde o turquesa, otra célula de glía, y así vean ustedes cómo vemos diferentes células de glía, y lo amarillo son los axones, son las prolongaciones de las dendritas. Entonces, cuando yo observo el componente intercelular de las neuronas, principalmente veo a estas células de glía, y es ahí donde las reconozco, ¿listo? Pero estas se encuentran en la sustancia, claro, en la sustancia gris también y en la sustancia blanca. La diferencia es que no las voy a encontrar en compañía de las neuronas en el caso de la sustancia blanca. Entonces, estas células de glía son mediadores de transporte de nutrición a través de los vasos sanguíneos y también tienen esa propiedad de vincularse y permitir también defensa en nuestro tejido nervioso. La clasificación de las células de glía es muy sencilla. Neuroglia verdadera y neuroglia falsa. Dentro de la neuroglia verdadera, vamos a dividirlas en dos grandes grupos. La glía central, o glía de localización central, y la glía
periférica o de localización periférica. ¿Listo? Entonces, esta es la imagen que yo quiero que quede en su mente cuando tengan esa clasificación mental de cómo se dividen las células de glía. Las de localización central y las de localización periférica. Entre las de localización central vamos a encontrar a las células ependimarias, los astrocitos que forman este sistema de glía que se llama la astroglia, y los oligodendrocitos que forman la oligodendroglia, que es todo un sistema. Y en la parte periférica, en el sistema nervioso periférico, se encontrará pues la glía de localización periférica, donde están las células satélite, que son las células que les dije que rodeaban a las neuronas pseudomonopolares, las células de Schwann, ¿no? Entonces, miren, acá ya vamos a hacer imágenes puntuales, o vamos a quedar con imágenes puntuales de funciones específicas. Por ejemplo, las células ependimarias, ¿dónde las vimos? ¿Recuerdan? En el epéndimo. Y son células de glía, de localización central. ¿Qué es el epéndimo? Es el conducto central de la médula espinal. Los astrocitos y los oligodendrocitos. Y de acá debo destacar dos cosas. Primero, los astrocitos serán los responsables de la síntesis de la mielina en el sistema nervioso central. Mientras que en la zona periférica, las encargadas de esto serán las células de Schwann. ¿Listo? Entonces ya cosas puntuales. Células ependimarias, líquido cefalorraquídeo. Oligodendrocito y célula de Schwann, mielina. ¿Listo? Y recuerden que esta mielina va a ser una sustancia que van a ver en la parte fisiológica indispensable para que se produzca el impulso saltatorio o el impulso nervioso. Entonces, ahí tienen. Todas son células de glía. Unas van a tener ubicación cercana a la neurona, otras van a tener ubicación directamente con los vasos sanguíneos. Y miren acá, por ejemplo, esta forma perfecta de célula de Schwann. Esta célula de Schwann está envolviendo cual un wrap, ¿no? Cual una tortilla de Bimbo al axón. Y esa es la forma como se enrolla o como se envuelve en el axón. Y sintetiza la mielina y quedan estas capas de mielina rodeando a este axón. Entonces va a estar el axolema, la neurona, perdón, la célula de Schwann con las vainas de mielina y encima tejido conectivo que es el endoneuro. La zona donde ven ustedes a los oligodendrocitos toman esta característica o esta forma porque son células que van a tener pues una función de síntesis también, miren, con sus prolongaciones sobre el axón, pero en el caso del sistema nervioso central. Entonces, empecemos a verlas una por una para tener una idea fija y después podamos verlas con relación funcional y también podamos identificarlas dentro de una lámina. Primero, las células ependimarias. Las células ependimarias las vimos y hemos visto que forman un epitelio cúbico simple o cilíndrico simple también, de cualquiera de las dos formas. ¿Qué es lo que hacen? Este epitelio se encarga de sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo no solamente se encuentra en el conducto ependimario, o lo sintetiza acá, sino también en los ventrículos laterales, y esto va a hacer pues que pueda estar circulante o se mantenga circulante este líquido. ¿Listo? Estas células son células que tienen uniones oclusivas, de modo que este líquido cefalorraquídeo se mantenga seguro en las cavidades, ya sea de ventrículos o del conducto ependimario. Además, estas células forman parte de, en su zona basal, se asocian con prolongaciones de astroglia y forman lo que se conoce como la lámina limitante interna. Esta lámina va a ser muy importante en la parte de la barrera hematoencefálica o en el pasaje de sustancias hacia el tejido nervioso. Entonces, parte de esto van a constituir las células ependimarias. Una de las características que les mencioné en el conducto ependimario es que este epitelio tiene microvellosidades y cilios. Es un epitelio que tiene un ribete en cepillo y este ribete está constituido por estas microvellosidades y cilios, ¿no? Entonces, acá tenemos la médula espinal, aquí al conducto ependimario, y aquí en el conducto ependimario vemos a este epitelio, como les decía, y aquí el borde en cepillo. El conducto ependimario y las células ependimarias que son las que tapizan el conducto.
Recuerda que también los podemos ver en los ventrículos. Los plexos coroideos, que se encuentran en el techo del tercer y cuarto ventrículo lateral, y en el tercer y cuarto ventrículo, y en las paredes de los ventrículos laterales, vamos a ver también unas células ependimarias modificadas. ¿Listo? Células ependimarias modificadas. Ya no son cilíndricas, sino son cúbicas. ¿Listo? Tienen uniones nuevamente de cierre y su borde en cepillo, por la misma razón. Pero estas células son modificadas y se han acomodado al techo del tercer ventrículo, tercer y cuarto ventrículo y al de los ventrículos laterales. Y lo que han modificado sigue siendo un monoestrato, ¿ah? Una sola hilera. Siguen habiendo uniones intercelulares con bandas de cierre, pero, como les decía, solamente ha cambiado su tamaño. Se ha modificado en la forma. ¿Dónde se encuentra? En los plexos coroideos y a nivel de los ventrículos laterales. Ya sabemos que sintetizarán el líquido cefalorraquídeo y van a estar tapizadas, como sabemos nosotros, por ese epitelio cúbico simple que conocemos, y por dentro va a mantener tejido conectivo laxo ricamente vascularizado. Es lo que tienen los plexos coroideos, un epitelio de células cúbicas, unas células ependimarias modificadas, que son las células epiteliales cúbicas, que forman este monoestrato, que está tapizando al tejido conectivo o mantiene agrupado al tejido conectivo laxo, rico en capilares sanguíneos. Por eso se ven estas manchitas rojas, ¿no? Esta zona rosadita y estas manchitas rojas. ¿Por qué? Porque hay tejido conectivo laxo, rico en capilares sanguíneos. Estas son células, o esta es una zona donde se sintetiza el líquido cefalorraquídeo. Y este va renovándose o recirculando con lentitud por las diferentes zonas que hemos mencionado, como los ventrículos, y de aquí se va al espacio subaracnoideo. Y finalmente, la función que tiene este líquido cefalorraquídeo no solamente es de hidratación, sino por el soporte es también le da de manera mecánica una protección al tejido nervioso. Alteraciones en la salida de este líquido es el que se conoce o que ocasiona lo que se conoce como hidrocefalia, cuando se bloquean pues las cisternas que se encargan del drenaje de este líquido macroscópicamente. Mencionar rápidamente a las meninges que dijimos, la pía madre, dura madre de aracnoides, que son capas de tejido conectivo, que funcionalmente van a determinar espacios como el espacio subdural, el espacio subaracnoideo, que funcionalmente va a hacer la gran diferencia en el caso de problemas, como les digo, de sangrado, ¿no? Cada vez que haya una lesión por contusión o por algún movimiento, estos espacios se van a llenar en el caso del sangrado de los capilares, porque este tejido conectivo que forman las meninges está ricamente vascularizado, ¿no? Sobre todo el que está cercano al tejido nervioso, que es la pía madre, que es el más adherido. Recuerden que cuando nosotros vemos cortes de este tipo, no vemos dura madre, porque la dura madre se va con el periósteo, ¿ya? Se va adherida al periósteo. La aracnoides, que es una membrana que tiene prolongaciones o trabéculas, prolongaciones que se denominan trabéculas aracnoideas, que vienen a ser también prolongaciones de tejido conectivo. Entonces, células ependimarias. No sé por qué cortaron con las meninges, pero células ependimarias, primer grupo. Segundo grupo, los astrocitos. Quédense con esta imagen, porque acá hay casi todo lo que tienen que saber de un astrocito. Primero se llama así por su forma. Fíjense, ¿no? Estrellada. Astrocito. Primero. Segundo, es la macroglia del tejido nervioso o de las células de glía. Macroglia. ¿Listo? Tienen una propiedad. Aquí están observando un capilar sanguíneo. Y las prolongaciones de estos astrocitos van rodeando, tienen unos pies chupadores que son prolongaciones citoplasmáticas que envuelven al vaso sanguíneo, de tal forma que constituyen parte de la barrera hematoencefálica. Es decir, células endoteliales del capilar sanguíneo y las células llamadas la membrana basal y las células llamadas astrocitos, es decir, los pies chupadores del astrocito. Entonces, estas son células de glía, son macroglia, son células grandes, largas, tienen múltiples prolongaciones
y participan en procesos metabólicos. ¿Por qué? Porque tienen esta facilidad de comunicación y transporte de sustancias. Acuérdense, capilares sanguíneos, astrocitos. Y estos astrocitos van a participar en todos los procesos de recuperación o regeneración quirúrgica. ¿Sí? Antiguamente, para poder hacer cirugías, se hacían abiertas, ¿no? Cerebrales o del sistema nervioso central se hacían abiertas y el daño que se hacía en esta masa encefálica era grosero, siempre quedaban secuelas muy grandes, ¿no? Ahora el abordaje es endoscópico o por algunos otros medios que permiten el que se recupere rápidamente el tejido nervioso. Y uno de los grandes responsables de esta recuperación son los astrocitos. Pero los astrocitos no son tan sencillitos. Los astrocitos tienen una forma, aquí está, los astrocitos acá. Nos ven en su forma o su relación en la barrera hematoencefálica, como ven acá, glóbulos rojos, vasos sanguíneos, célula endotelial y los pies chupadores, ¿no? Del astrocito. Entonces, a eso es a lo que se le denomina la barrera hematoencefálica. Y esta barrera, estas células tienen una unión muy estrecha y forman esta barrera, y esta barrera no la atraviesan muchos gérmenes y tampoco la atraviesan muchos fármacos. Imagínense ustedes, aquí ven un vaso sanguíneo en la parte inferior y alrededor astrocitos. Pero les cuento que así como nos benefician, también son tan selectivos esta macroglia que, por ejemplo, no deja que pasen todos los fármacos que permiten tratar o que se conocen contra el Mycobacterium tuberculosis, en el caso de una meningitis cerebral o de un problema por tuberculosis cerebral. Tienen dificultades estos fármacos porque esta barrera hematoencefálica es tan fina que no pueden atravesarla. Pero a través de un método en el uso de corticoides puedo dilatar esta barrera y permitir de manera secundaria el uso. Es la única razón por la que se pueden utilizar corticoides en caso de una tuberculosis cerebral. Cuando hay tuberculosis, jamás se utilizan corticoides, a excepción del problema de tuberculosis cerebral. Y esto es ¿por qué? Porque la barrera hematoencefálica no permite el ingreso de antibióticos o de los fármacos contra el micobacterio. Muy bien, los astrocitos son de dos tipos. Por su forma, son protoplasmáticos o fibrilares o fibrosos. Los protoplasmáticos están más asociados al pericarión, las dendritas y terminaciones axonales en la sustancia gris. Estos protoplasmáticos son los más abundantes y tienen más prolongaciones. Mírenlo en el gráfico, en realidad sí se ve, pues, ¿no? Cómo tienen más prolongaciones dendríticas, ¿ya? Y se ramifica, pues, ¿no? A diferencia de los fibrilares, que tienen más soma, más pericarión, ¿sí? Y los filamentos o las fibrillas son mucho más finas, ¿no? En realidad es una exquisitez, ¿no? Una diferenciación que se ha podido ver y además se ha relacionado con su ubicación, ¿no? Estos están más asociados a los fibrilares, a las fibras nerviosas de la sustancia blanca. Entonces, vamos 3. El primero se llamaba célula ependimaria. El segundo, astrocito, que es parte de la macroglia. Y el tercero, oligodendrocito. Entonces, los tres pertenecen al sistema nervioso central, es decir, glía central. Los oligodendrocitos son pocos y pequeños. Son células que tienen un soma muy pequeño, prolongaciones escasas y poco desarrolladas. Su núcleo con heterocromatina y tienen organelas bien desarrolladas. ¿Cuál es su función? Síntesis de mielina. ¿Pero dónde? En el sistema nervioso central. Entonces, esta es una glía del sistema nervioso central, glía central. Está íntimamente relacionada con las fibras nerviosas, por lo que es mucho más abundante en la sustancia blanca del sistema nervioso central. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque va a rodear a los axones con el axolema y va a sintetizar la mielina que rodee a estos axones. Muy bien,
aquí tenemos entonces a estas células que van a encargarse, aquí están rosaditas, ¿no? Las ven acá arriba, amarilla la neurona y rosaditas los oligodendrocitos. Pocos, pequeños y con pocas prolongaciones. Pero, como ven ustedes, muy importante porque rodean al axón y le permiten la síntesis o sintetizan mielina para permitir la transmisión del impulso saltatorio nervioso gracias a las secciones ausentes de mielina que son los nodos de Ranvier. Muy bien, entonces si yo veo una lámina del sistema nervioso central, estas dos láminas corresponden a la médula espinal. Voy a distinguir a los tres tipos de glía. Miren, primero la astroglia. ¿Cómo lo veo? Astroglia, lo voy a ver solamente el núcleo grande con cromatina laxa. ¿Ven ustedes parte del citoplasma? No, por lo que les mencioné que tienen escaso pericardio. La oligodendrolia, miren acá, oligodendrocitos, tienen cromatina laxa, ¿no? Pero este núcleo va a ser mucho más pequeño. Recuerden, oligodendrocito, pocas prolongaciones y el tamaño es pequeño, ¿ya? Y la microglia que ven ustedes acá con el núcleo pues más alargado y con la cromatina más densa, ¿no? Aquí encontramos a la neurona estrellada o esta neurona multipolar y alrededor las células, ¿no? Microglia, astrocito y oligodendrocito. Astrocito, oligodendrocito y la microglia. Muy bien, seguimos. Muy bien, nos vamos a ver a las células de Schwann y las células satélite. Glía periférica. ¿Por qué la imagen? La imagen porque no vemos somas neuronales, luego entonces estamos en el sistema nervioso periférico, ganglios nerviosos, fibras nerviosas, y estas células que van a estar asociadas son células de Schwann y células satélite, llamadas también células capsulares. Entonces son los dos tipos de células que vamos a ver. Veamos primero las células de Schwann. Estas células se originan de la cresta neural y siempre las vamos a ver acompañando a los axones del sistema nervioso periférico, desde su segmento inicial hasta su terminal. Miren, en este corte lo que pueden ver en estos grupos, este es un axón, un cilindro eje o axón cortado transversalmente cada uno de ellos, pero alrededor veo yo una zona blanca, que es la vaina de mielina, porque no se colorea con hematoxilina o la mielina, y sobre esa vaina encuentro yo un núcleo basófilo de cromatina granular y algo de citoplasma. Y esto corresponde al núcleo de la célula de Schwann, que está asociado al cilindro eje o axón y su vaina de mielina. En la periferia, ¿no? Nuevamente, miren, acá vuelvo a ver aquí a este nivel, el núcleo, veo también la célula, el núcleo, el nucleolo, no el núcleo, el cilindro eje o axón, el núcleo, la cromatina granular, el núcleo, la cromatina granular, ¿no? Sumamente cianófilo y con, como les decía, eucromatina. Las células de Schwann a nivel de las fibras nerviosas, hemos dicho que las fibras nerviosas vienen a ser los axones de mayor tamaño, ¿no? Y como alrededor, aquí hay una microfotografía electrónica donde en negro se ha pintado la mielina. Y miren ustedes este núcleo ovalado pegado al cilindro eje o axón, en el centro del axón, lo de negro la mielina, y este núcleo es el núcleo de la célula de Schwann. Este es un corte transversal de estas fibras nerviosas, pero acá las pueden ver en trayecto longitudinal. Estos cortes donde no hay mielina, que se conocen como los nodos de Ranvier, ¿no? Y por fuera voy a encontrar tejido nervioso. Rodeando a estas fibras nerviosas se encuentra el endoneuro, que solo rodea a una fibra nerviosa. Luego
las células satélite o células capsulares. Estas las hemos visto, son células de glía que se encuentran en los ganglios nerviosos, alrededor del pericarión, en las dendritas y terminales axónicos. Estas células son neuroglia pequeña, de núcleo redondo, cromatina granular, citoplasma escaso, la forma de la célula es redonda y su ubicación siempre es periférica al soma neuronal o al pericarión. Por eso se les conoce como células satélite o células capsulares. Finalmente, la microglia que se les había mostrado en esa lámina sin saber quién es. La microglia viene a ser la falsa microglia o la falsa glía y son células que van a tener relación con capilares, neuronas y la misma macroglia y van a tener un núcleo pequeño, ovalado, oscuro, el citoplasma escaso y múltiples prolongaciones. Función de esta microglia es la fagocitosis. Tiene una facilidad para trasladarse por la función que tiene de fagocitosis. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué hemos estudiado? A todas las células de glía. Hemos estudiado las neuronas, las prolongaciones neuronales que finalmente forman parte de la sustancia intercelular o del intersticio. Hemos estudiado a las células de glía, que también forman parte de este intersticio, ya sea en los diferentes órganos, pero nos falta estudiar a un órgano un poquito más o menos complejo, quizás, que los que ya hemos estudiado, pero que tiene una estructura especial, que son los nervios periféricos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos un nervio periférico, viene a ser pues un haz o haces de fibras nerviosas mielínicas o amielínicas. Este haz de fibras está rodeado por tejido conectivo y tal cual recuerdan ustedes del músculo, la fibra nerviosa, que en este caso es un axón, una prolongación axonal, va a estar rodeada de endoneuro, el haz de fibras nerviosas de perineuro y el nervio de epineuro. Entonces, estos nervios periféricos van a organizarse, como les decía, en fascículos o haces que van a estar rodeados por perineuro. Si yo los veo con hematoxilina y eosina, voy a ver estos axones rodeados por los núcleos de cromatina que corresponden a la de cromatina granular, ovalados, alargados, que corresponden a las células de Schwann. Pero también voy a ver fibroblastos. ¿Por qué? Porque es el tejido conectivo que rodea a cada uno de estas fibras nerviosas. Otra estructura nerviosa periférica que vamos a ver son los ganglios nerviosos. Y en los ganglios nerviosos vamos a ver agrupadas cuerpos neuronales, ¿sí? Vamos a ver terminales axónicos, neuronas preganglionares y también dendritas. En estas dendritas pueden hacer también axones y dendritas de las neuronas postganglionares efectoras que se van a agrupar dentro de estos ganglios nerviosos. En el caso de los ganglios raquídeos, neuronas, alrededor de las neuronas vamos a encontrar células de glía que son las células satélite. Y en el caso de los ganglios sensitivos y de gran parte de los ganglios del sistema nervioso periférico, vamos a ver que están rodeados de tejido conectivo como endoneuro y perineuro. Muy bien. Otra forma en la que vamos a encontrar al tejido nervioso son los plexos nerviosos. Es decir, fibras nerviosas. Recuerden que cuando yo hablo de una fibra, hablo de un cilindro eje o axón, ¿no? Una. Pero acá en los plexos veo fibras nerviosas que se distribuyen de manera envolvente asociadas a tejido conectivo, que están formadas por neuronas satélite y células de glía. Y estas van a estar distribuidas, pueden ser células, ¿cómo se llaman? Estas, las satélite, ¿no? Células satélite. Y neuronas ganglionares. Entonces voy a ver fibras envolventes que van a estar distribuidas en la submucosa del tubo digestivo y en la capa muscular. El plexo submucoso de Meissner estará ubicado en la capa submucosa del tubo digestivo, como ven acá.
tejido conectivo, y acá la fibra delgada, rosada, con las células de glía y las neuronas satélite, las neuronas satélite y las células de glía. Y acá el plexo de Auerbach, llamado también el plexo mioentérico, porque está entre músculo liso y músculo liso. Y vemos acá la fibra nerviosa envolvente con las células de glía y las neuronas ganglionares. Entonces, esta es otra forma en la que se puede presentar el tejido nervioso. Terminaciones nerviosas son estructuras especializadas que se encargan de traducir o son traductores biológicos. Y vamos a ver que tienen la capacidad de transformar un tipo de energía en otra, ¿no? Por ejemplo, la energía mecánica, el calor, etc. Y ahí tenemos terminaciones nerviosas sensitivas oferentes y motoras. Vamos a calificarlas ahora por su estructura. En la estructura de las terminaciones, o la forma como se agrupan las terminaciones nerviosas, vamos a ver un grupo que son las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres son probablemente las más primitivas y se encargan que podamos detectar el estímulo de dolor y temperatura, ¿no? Y lo que vamos a ver en estas terminaciones son dendritas que están libres y pierden su envoltura mielínica al estar cerca del tejido y se alojan en el tejido conectivo. Y es por eso, y se ven finas yemas de estas dendritas. Y no tienen, como están tan expuestas, tienen gran facilidad para captar la temperatura y el dolor. Una de las terminaciones nerviosas libres sensitivas más común y primitiva son los plexos peritriquiales. Cuando ustedes se tocan su pelo, si ustedes se tocan el pelo, no están tocándose el cuero cabelludo, el pelo, sienten ustedes esa sensación de tacto, es fácil de sentir por la presencia de estos plexos peritriquiales. ¿Dónde se ubican? En el folículo piloso, alrededor del folículo piloso. Y de esta forma, cuando hay un movimiento del folículo piloso o del pelo, entonces el folículo piloso lo va a percibir y de esta forma va a funcionar como un órgano táctil, ¿no? Es detección táctil, sensación táctil. Otra forma de tejido nervioso que vamos a encontrar distribuido en nuestro cuerpo vienen a ser los bulbos sensoriales terminales. Estos, dependiendo de la forma, pueden ser ovalados, esféricos, van a recibir el nombre según, bueno, sean receptores de frío o de calor, como son el bulbo de Krause y Ruffini, pero en su estructura tienen tejido conectivo, una capa de tejido conectivo, y en el centro, células de glía, ¿sí? Con fibras aferentes que no tienen mielina. Entonces van formando una especie de ovillo que se va ubicando en las diferentes zonas debajo de la epidermis.